Yo acá directamente agarré la foto que me han ido pasando y se las puse para que vayamos pensando en conjunto. ¿Por qué no se las leo y se las estoy mostrando? Simplemente porque mi idea es poder entender cómo razonar esas consignas, porque el problema en general suele estar en que a veces sí estudiaron, conocen los temas, pero se les dificulta el tema de entender qué tengo que hacer cuando leo la consigna o entender cuál puede ser la opción correcta, porque medio que siento que todas son correctas o que ninguna es correcta, y que a veces puede ser eso así, pero no necesariamente, ¿cierto? Entonces vamos a jugar un poquito con eso. Fíjense, vamos a la consigna número 1, que les dice, si la balanza comercial se encuentra en equilibrio y disminuyen las exportaciones. Yo lo que quiero que ustedes entiendan que a la hora de trabajar con múltiple opción, lo primero que tengo que hacer es entender dónde estoy parado, ¿sí? No se me vayan a resolver a las 75 opciones, las todas son correctas, 6D son correctas, no. Lo primero que hago es orientarme dónde estoy parado en la consigna. Yo siempre les digo a los de principio, ¿qué hago primero? Me ordeno antes de abrir la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, yo acá, perdón, voy a agrandar un poco, ahí está. Yo acá, fíjense, que tengo balanza comercial, o sea que yo ya sé que voy a estar parada en balanza comercial, me dice que se encuentra en equilibrio, que quiere decir que es igual 0, ahí lo vamos a trabajar, y me dice que disminuyen las exportaciones. Entonces, yo antes de empezar a ver todo esto que yo tengo acá, o sea, antes de irme a las opciones, voy a plantear esto para entender dónde estoy parado. Fíjense, yo digo, bueno, la balanza comercial aquí es igual a exportaciones menos importaciones. ¿Sí? Que acuérdense, yo que tengo que tener en cuenta, las exportaciones son autónomas, mientras que las importaciones sí pueden tener esta forma, M0 más M por I, ¿no es cierto? Que básicamente que estoy diciendo que las importaciones sí pueden depender del nivel de ingreso. No necesariamente, me puede pasar que justo en el caso en el que yo esté, M chiquita sea igual a 0, por ende no. Pero yo pongo siempre la fórmula completa y lo que no hay, no hay, simplemente, ¿sí? Es más fácil. Entonces, yo ahora que estoy ubicada acá, digo, bueno, ¿qué otra cosa me decían en la consigna? Fíjense que ni siquiera miré las opciones todavía. En la consigna, ¿qué me decían? La balanza comercial se encuentra en equilibrio. O sea, esto sería igual a 0. ¿Está? Ni más ni menos que eso. Ahora, una vez que yo ya me ubiqué, digo, ¿qué me habían dicho que pasaba? Me habían dicho que disminuían las exportaciones. Entonces yo digo, bueno, me están diciendo que caen las exportaciones. Fíjense que yo sigo sin leer cuáles son las posibles opciones. El error más frecuente o lo que hace que se les haga más difícil el examen es que de entrada quieren leer y empezar a responder. No, tengo que entender dónde estoy parado antes de irme a las 85 millones y media de opciones. ¿Está? Fíjense. Yo tengo disminuyen las exportaciones, balanza comercial. Ahora sí me voy a ir a ver las opciones que tengo. Pero ¿qué voy a hacer con las opciones? No me voy a ir al detalle de lo que sí y de lo que no. No me voy a ir a ese detalle. Lo que voy a hacer es entender para dónde me quieren llevar. ¿Se entiende lo que digo? O sea, voy a mirar, voy a hacer como un paneo general de las opciones y a decir, bueno, a ver, más o menos, ¿por qué temas voy a tener que razonar yo? Todavía no me voy a si A es correcta, si B, si dice que aumenta o que disminuye, no. Simplemente, ¿qué voy a hacer? Detectan, les diría como las palabras claves, voy a agarrar otro color para que sea más fácil, acá. Voy a detectar las palabras claves, fíjense, me hablan del nivel de ingreso de la economía, ¿sí? Me hablan de si hay superávit de balanza comercial, o sea que puedan tener superávit, déficit, está. Me hablan de las importaciones y esos son todos los temas que van tocando. Pero fíjense el paneo general que yo hice. Esto que yo estoy haciendo, que me llevó 5 minutos, cuando es, o sea, yo ahora me llevo 5 minutos porque estoy pensando cosa por cosa con ustedes y lo voy conversando. Pero es un proceso mucho más rápido si yo sigo ese orden, ¿sí? Que se entienda eso, no es que me van a estar 50 minutos para leer una consigna. Lo que yo les estoy intentando plantear acá es, ojo, vayan en orden para que se les haga más fácil responder y que realmente puedan demostrar lo que han estudiado, ¿sí? Entonces,
Cuando yo ya sé que me habló del ingreso, del superávit, de las importaciones, voy a empezar a hacer ese análisis. ¿Por qué? Porque yo sé que básicamente me piden respuestas sobre ingreso, importaciones y si es superávit o déficit. ¿Está? Me están pidiendo eso. Ahí voy a ver cuáles son las correctas. Entonces yo, antes de irme a querer resolver, empiezo a razonar. Digo, a ver, si caen las exportaciones, ¿yo qué tengo acá? Tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque yo vi que las importaciones dependen del nivel de ingreso. Y fíjense, qué importante que fue para mí primero plantear la fórmula de todo lo que yo entendía que estaba referido a este tema. ¿Por qué? Porque yo acá sé que el nivel de ingreso aquí es igual al multiplicador, si yo tengo el nivel de ingreso, es igual, les voy a poner la fórmula completa, ya que estamos, pero no viene al caso, es igual a 1 sobre 1 menos C por 1 menos T más M por, y acá tengo todo el gasto agregado autónomo, ¿no es cierto? Consumo autónomo menos C por impuesto autónomo, más inversión autónoma, más gasto autónomo, más C por transferencias autónomas, consumo, inversión, gasto, más exportaciones autónomas, menos importaciones autónomas, ¿no? Tengo todo eso. El ingreso tiene todo eso adentro. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, disminuyeron las exportaciones y yo veo que las exportaciones están acá. Si disminuyen las exportaciones, disminuye todo este término. ¿Cómo me doy cuenta que tienen relación directa? Acuérdense que los signos más y menos les indican la relación que tiene cada uno de esos componentes con este resultado que es el gasto agregado autónomo. Si tengo signo positivo, la relación es directa. Si tengo signo negativo, la relación es inversa. Es decir, van en diferentes sentidos. Entonces, yo tengo acá, si me caen las exportaciones autónomas, va a caer el gasto agregado autónomo y por ende, fíjense, si esto se hace más chico, esto en definitiva se hace más chico también. O sea que yo veo que en definitiva cae el nivel de ingreso. Fíjense que yo acá ya llegué a una conclusión sobre uno de los temas que sé que me están preguntando. Después voy a ver qué es lo que me preguntan, pero ya entiendo que tenía que razonar por ahí. Entonces, por un lado yo digo, bueno, provoca una caída en el nivel de ingreso. ¿Qué pasa con las importaciones? Bueno, de vuelta. Yo vi que las importaciones son iguales a todo esto. Si yo tengo un signo más acá adelante, aplica la misma lógica que les detallaba recién, entonces yo digo, bueno, disminuyó el ingreso y ¿qué va a pasar? Disminuyen las importaciones. ¿Está? Disminuyen las importaciones. Ahora, ¿qué tengo que pensar? Listo, digo, bueno, disminuye el ingreso, disminuyen las importaciones. ¿Qué pasa con la balanza comercial? Fíjense, yo tengo exportaciones e importaciones. Si yo tengo que caer en las exportaciones, este valor se hace más chico. O sea que si estaba en equilibrio, voy a tener ahí un déficit. ¿Está? Porque si estaba igual a 0 y es esa chica, se va a volver justamente negativo. Entonces, ahora que llegué a todas esas conclusiones, puedo llegar a las conclusiones que tengo acá, o mejor dicho, puedo entender cuál va a ser mi respuesta correcta. Y ahí sí voy a empezar a descartar. Fíjense la opción me dice, baja el nivel de ingreso de la economía y la balanza comercial presenta un superávit. No, yo ya vi que esto no es así. Sube el ingreso del... Tampoco. Fíjense qué rápido que descarto una vez que me ordené. Que es mucho más difícil que intentar ver cada una y ahí me va a llevar mucho más tiempo, me voy a perder, me voy a enredar, me voy a asustar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez que yo ya me ordené es mucho más fácil porque detecto una palabrita mal, chao, descartada, ya sé que esa no es. Baja el nivel de ingreso de equilibrio, eso llegamos a esa conclusión, y bajan las importaciones, también llegamos a esa conclusión. La balanza comercial presenta déficit, también llegamos a esa conclusión. Entonces, inicialmente yo diría, bueno, esta puede ser la correcta, voy a seguir chequeando por las dudas. Si no hay una que me diga C y plin, plin, plin son correctas, por ejemplo. Si ustedes se fijan, no, siempre tengo que chequear si la consigna me dice una o más de una son correctas. Está, ojo ahí también. Por eso yo siempre les digo, chequen todo. Bien, veo todas las opciones. Bien. Ahora,
Vamos a seguir la misma lógica para la consigna número 2. Lógica en cuanto a cómo razono las cosas. Fíjense que tengo la siguiente información. Tengo año 2008, 2009, 2010. Tengo un índice de precios al consumidor, donde yo siempre que tengo índice de precio tengo que mirar muy bien cuál es la base. ¿Sí? Siempre me resalto la base para no olvidarme, para prestarle atención. Si me la toca anotar, me la anoto, pero la base de índice de precios siempre la tengo que tener presente por las dudas. No siempre la voy a necesitar usar, pero sí la voy a tener que tener presente porque no lo sé. Salario real. ¿Dónde está? Acá. Salario real, también me lo dan de datos. Les dice a precios del 2007. Fíjense que lo que les está diciendo es que tiene justamente la misma base, ¿no es cierto? Que tiene el índice. Me dan esos datos. Y me dice, la tasa de crecimiento promedio anual del IPC. Tasa de crecimiento promedio anual del IPC. Y fíjense, me dice, es plim, 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 listo. Yo ya sé que me están pidiendo calcular la tasa de crecimiento promedio de este IPC. ¿Yo qué tengo que razonar? A ver. La tasa de crecimiento, fíjense, no dije promedio todavía, ¿no? Tasa de crecimiento es valor final sobre valor inicial menos 1%. Si me hablan de tasa de crecimiento promedio, yo lo que tengo que hacer es agregar una raíz acá, n. Donde n, ¿sí? Esta n que yo tengo acá, es la cantidad de periodos, que básicamente es la cantidad de años menos 1. ¿Sí? No es lo mismo periodos que años. No confundan eso para que después no arrastren error. Ahora, ¿a mí de quién me hablaban? Del índice de precios, me decía la tasa de crecimiento promedio anual del IPC. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, bueno, la tasa de crecimiento, voy a agregarle acá la palabra promedio también para no confundir a nadie. Ahí está. Va a ser igual. Raíz, ya voy a ver el índice. Valor final. Fíjense que yo tendría que ir y ver que el IPC, el valor final, si yo lo quiero hacer para todos esos años, 2008 al 2010, es 172,8 dividido 120, que es el primer valor, menos 1, la respuesta está expresada en porcentaje, fíjense, por eso voy a buscar el por cien, ¿sí? Si no, podría ponerlo sin el por cien y no me va a dar, no es cierto, no me va a dar en porcentaje, sino que voy a tener en decimal. Entonces, a partir de ahí, ¿yo qué hago? Digo, bueno, tengo que contar, como era promedio, tengo que contar cuántos periodos tengo. Fíjense, yo tengo 3 años, pero 2 periodos. Tengo 3 años, 1, 2, 3, serían 3 menos 1, 2. O la otra forma es, voy haciendo montañitas y después cuento las pancitas. ¿Ven? Tengo 2 pancitas. Entonces esto sería una raíz cuadrada. Lo podría dejar así, pero se los pongo para que lo tengan presente. ¿Sí? Tengo el 2 ahí. Entonces, si yo calculo esto, que siempre les digo, hagan los cálculos, no subestimen la calculadora, esto me va a quedar un 20%. Entonces la tasa de crecimiento promedio del IPC va a ser de un 20%, que sería entonces la opción B. Ejercicio número 3. Si en el año 2010, de vuelta, fíjense cómo siempre me concentro en la consigna, ¿no? Acuérdense que al propósito no les estoy leyendo la consigna, sino que la estamos leyendo en conjunto, ¿está? Esto estamos entrenando cómo razonar en el examen, ¿sí? Hagan mi caso, conseguir este paso a paso mental en el examen y van a ver que se ordena mucho más fácil. Si en el año 2010 el salario nominal es este que está acá, el salario real a precios del 2008, cuando me dice a precios, cuando me dice a precios del 2008, me está diciendo la base con la que quiere que yo trabaje, ¿sí? Este a precios me está diciendo la base es 2008.
¿Está? A precios del 2008. Es igual a plim, 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 plim. Entonces, fíjense. Yo tengo salario nominal del año 2010, me dijeron que era 7.200. Y me pidieron, vuelvo con ustedes, salario real a precios del 2008, en el 2010. O sea, me está pidiendo el salario real del 2010, pero a precios del 2008. Que les dije que es a precios con base en el 2008. Pero, ¿de qué año quiero calcularlo yo? Del 2010. No se me vayan a perder ahí. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Digo, bueno, ¿qué me piden? Salario real del 2010. Me olvido la parte de la base. Inicialmente yo digo, me piden salario real del 2010. Entonces, ¿yo qué hago? Sé que me piden, pongo fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Salario real del 2010 va a ser igual a salario nominal del 2010 por 100 dividido índice de precios del 2010. Después les voy a dejar en historias muchos posteos que les pueden servir relacionados a todos estos temas, ¿sí? Para que tengan en cuenta las fórmulas y etcétera. Índice de precios, no ingreso. Índice de precios del 2010. Esa sería mi fórmula de salario real. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta acá? Que me habían dicho a precios del 2008. ¿Qué me modifica eso en mi fórmula? Que yo tengo que chequear que esto que está acá, que es el índice de precio, tenga base en el 2008. Es decir, que se haya tomando como base ese año. Y fíjense, yo voy acá y tengo que la base del índice de precios era 2007, no 2008. Entonces yo tengo que hacer lo que nosotros denominamos cambio de base. ¿Qué hago yo? Digo, bueno, a ver. Ahora mi base es el 2008. Entonces, si mi base es el 2008, el índice de precios del 2008 ahora va a ser 100. Ustedes se tienen que acordar siempre que el índice de precios del año base es 100. Siempre. Eso siempre. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuánto era el índice de precios del 2008 en esta tablita? 120, ¿lo ven? Está acá. Entonces yo digo, bueno, 120 ahora yo lo voy a transformar en 100. Por esto que razoné acá arriba. Entonces lo que yo digo, bueno, ¿qué índice de precio quiero yo ahora? El del 2010. Que yo tenía que era 172,8. Entonces, mi pregunta es, ¿ahora cuánto es este? Si ustedes hacen la regla de 3 simple, esto les va a dar 144. Sería este por este dividido este, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, bueno, si yo ya tengo el salario real del 2010, va a ser igual al salario nominal del 2010, yo ya lo tenía de dato, por 100 dividido el índice de precio del año 2010, que es 144. ¿Y por qué usé esto? Porque a mí me habían dicho que el salario tenía que estar con esta base. Entonces yo voy a usar el índice de precios cuya base cambié. Si yo uso con otra base está mal porque no estoy cumpliendo con la consigna simplemente. ¿Está? Entonces, si yo resuelvo eso me va a dar un total de 5.000. Entonces yo ya tengo que el salario real del 2010 con base en 2008 es de 5.000. Dijimos que sería esta. Ahora, vamos al ejercicio número 4. Nos dice, si el gobierno implementa una política monetaria contractiva, ¿sí? Voy a pensar un poquito eso antes de meterme a las opciones. Ahí está. No puedo ir. Sí, me voy a mandar acá. Ejercicio 4. Política monetaria contractiva. Lo que yo me tengo que acordar es que el gobierno puede aplicar una política fiscal o una política monetaria. ¿Está? Ambas
pueden ser expansivas o contractivas, dependiendo cuál es el objetivo de eso. En este caso yo me voy a concentrar en la monetaria simplemente porque yo vi que en la consigna me hablaban de monetaria, entonces ¿para qué voy a pensar en la fiscal si me están hablando de monetaria? Yo digo, bueno, la política monetaria, básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en cambiar la oferta monetaria, ¿sí? Cambiando la base monetaria. Cambiar la oferta monetaria y así, alterándola, yo logro diferentes cambios que puedo yo estar buscando en esta economía. ¿Bien? En el caso de la contractiva, que era la que a mí me pedían en la consigna, yo la contractiva la aplico disminuyendo esa oferta monetaria. ¿Sí? Ahora, una disminución de la oferta me va a trasladar la LM hacia la izquierda. Insisto con que lo que estamos hablando ahora, ya les voy a subir unos mini resúmenes en historias cuando terminemos, ¿sí? Que van a ver que los va a ayudar a orientarse si están medio perdidos. Entonces yo qué digo, bueno, tengo una función IS, tengo una función LM, acuérdense que la IS siempre tiene pendiente negativa, la LM siempre tiene pendiente positiva, tengo tasa de interés, nivel de ingreso. Donde estas dos se crucen, chingui chingui, tengo el ingreso de equilibrio y acá tengo la tasa de interés de equilibrio. Yo dije que se aplicaba una política monetaria contractiva, así me lo decía la consigna. Fíjense que nunca vimos nada de cuáles son las opciones. Traslada la LM hacia la izquierda, me fui para acá. LM nueva. ¿Yo qué puedo ver? Yo digo, bueno, acá se vuelve a cruzar, o sea que en realidad tengo un ingreso de equilibrio menor y una tasa de interés mayor. Fíjense todo el análisis que yo hice sin que nadie me pida nada más de explicarme o que explicarme, che, voy a aplicar una política monetaria contractiva. ¿Bien? Subo de vuelta a la consigna. Me dice, si el gobierno implementa una política monetaria contractiva, esto ya lo razoné, ya había algunas consecuencias. Y fíjense de qué me habla. Vamos a hacer un paneo general. Me habla de ingreso y tasa de interés de equilibrio. Me habla, ingreso, sí, está bien. Y tasa de interés de equilibrio. Me habla de, ¿qué más? A ver qué encuentro. Palabras claves, inversión, balanza comercial. Bueno, me habla de superávit o déficit y balanza comercial. Ven que yo detecté palabras claves para entender hacia dónde tengo que razonar. Porque siempre les van a parecer parecidas, digamos, valga la redundancia, las opciones. Entonces, si ustedes van intentando resolver una a una sin ordenarse antes, se van a pegar una mareada que no les explico, propio de que van a sentir que todo es parecido, que no encuentran la diferencia, ¿sí? Voy acá, cheque. Entonces, fíjense, yo digo, bueno, vamos a plantear que yo quiero saber algo sobre, porque sé que me van a preguntar, sobre el ingreso, sobre la tasa de interés, sobre, ¿qué más dijimos? La balanza comercial y también, y la inversión. Esas eran las palabras claves que yo había resaltado recién. Entonces voy a empezar a sacar conclusiones sobre eso. Ingreso y tasa de interés es la más fácil porque yo ya lo había visto antes de empezar a resolver. Yo había dicho, bueno, cayó el ingreso, aumentó la tasa de interés. Perdón. Sí, está bien, lo puse bien. Cayó el ingreso, aumentó la tasa de interés. O sea, sobre esta y esta ya saqué conclusiones. Voy a inversión. La tasa de interés tiene una relación inversa con la inversión, que quiere decir si una sube la otra baja, si una baja la otra sube. O sea que yo ya acá puedo concluir que va a disminuir la inversión propio de la relación que tiene con la tasa de interés. Si aumenta la tasa de interés, cae la inversión. Si cae la tasa de interés, aumenta la inversión. ¿Sí? Entonces ya puedo sacar conclusión sobre esto también. ¿Qué pasa con la balanza comercial? Yo ya sé que esto, que fíjense que es lo primero que vimos, acá, ¿no es cierto? El ingreso afectaba a las importaciones. Entonces yo sé que si disminuye el ingreso, ¿qué va a pasar? Van a disminuir las importaciones.
Y si yo tengo que el saldo de balanza comercial es igual a exportaciones menos importaciones y esto se hace más chico, yo tengo que la balanza comercial mejora, porque eso está restando. ¿Está? Entonces ya saqué conclusiones sobre esto también. Voy entonces a ver. Yo ya sé que disminuye el ingreso, aumenta la tasa de interés. Acá me dice, disminuye, perdón, me salté una. Acá dice, disminuye el ingreso y aumenta la tasa de interés. O sea que yo podría decir, bueno, hasta ahí, para mí, ¿dónde estoy? Acá. Esta podría estar bien. ¿No? Disminuye el ingreso, aumenta la tasa de interés, yo llegué a las mismas conclusiones. Sigo. Disminuye el ingreso y la tasa de interés de equilibrio. No. Esto yo ya vi que no, contradice lo que acabo de marcar. Aumenta la tasa de interés, hasta ahí sí, y la inversión. Yo ya vi que eso, ¿qué decía? Yo decía, bueno, la inversión, si aumenta la tasa de interés, cae la inversión. Entonces, esto no va a ser así. ¿Está? Ahora, ¿dónde está? Si la balanza comercial estaba en equilibrio antes, se produce un superávit de balanza comercial. Nosotros, ¿qué habíamos dicho? Justamente mejoraba la balanza comercial si estaba en equilibrio y ahora las importaciones caen, el saldo va a ser positivo, entonces se produce un superávit. Esta podría decir que también es correcta. ¿Está? Entonces, fíjense que si yo lo voy pensando, puedo decir entonces, ¿disminuye el ingreso y aumenta la tasa de interés de equilibrio? Sí, disminuye el ingreso y aumenta la tasa de interés de equilibrio. ¿Qué pasa con la balanza comercial? También tengo qué pasa con la balanza comercial. Porque nosotros habíamos llegado a la conclusión de que, ¿dónde está? Si disminuye el ingreso, voy acá. Si disminuye el ingreso, y repaso esto que siempre se me pierden, por eso vuelvo a esto. Disminuye el ingreso, esto va a caer. Si esto está restando y esto disminuye, todo este valor se hace más grande. ¿Está? Entonces, ahí puedo llegar a cuáles son las respuestas correctas. Que en este caso serían A y D, creo que marcamos, déjenme un segundo que vea. A y D, o sea que la alternativa F es la correcta, que dice que A y D son correctas. Pero yo les propongo que no me hagan caso, que intenten resolver una consigna de este tipo sin ordenar, sin seguir todos los pasos previos, y van a ver cómo demoran y cómo se empiezan a marear. Entonces, siempre háganme caso en me ordeno antes de abrir la puerta. Siempre me ordeno antes de abrir la puerta. Esa es la clave en principios de estructura. Bien. Ejercicio 5. Si en una economía disminuye el stock de capital disponible de manera permanente. Bien. A ver, ¿qué me está diciendo? Tengo menos capital. Si yo tengo menos capital, estoy teniendo menos recursos para producir. ¿Está? Bien. Entonces, fíjense cómo me ordené. Tengo menos capital, tengo menos recursos para producir. Yo podría decir, bueno, a ver, si yo me voy entonces a la unidad de tecnología y producción, sería pregunta número 5. Tengo menos recursos para producir. Si yo planteo una frontera de posibilidades de producción, por ejemplo, así, yo digo, bueno, si yo tengo dos bienes cualquiera, si no importa, y tengo acá una frontera de posibilidades de producción, yo sé que estoy viendo la máxima cantidad que podría producir dado los recursos que tengo. ¿No es cierto? Si yo tengo menos recursos, disminuye el stock de capital, ¿qué va a pasar? La frontera de posibilidades de producción se va a reducir. ¿Por qué? Porque ahora si tengo menos recursos, tengo menos posibilidades de producción. Entonces me dice, disminuye el stock de capital disponible de manera permanente. Ah, una elección de producción antes inalcanzable, fíjense cómo voy leyendo y haciendo el paneo general. ¿Yo qué digo acá? Me habla de puntos inalcanzables. ¿Está? Me habla de puntos inalcanzables. Me habla de qué pasa con la frontera de posibilidades. Fíjense, me habla de una contracción, por ejemplo, acá. ¿Sí? Puntos alcanzables, o sea, seguimos la misma línea de lo inalcanzable y lo alcanzable.
la expansión de las posibilidades de producción. O sea, básicamente me está hablando de dos cosas. Si yo miro las palabras claves de mis preguntas, de mis opciones, perdón, tiene que ver con si se expande o se contrae la frontera de posibilidades de producción, y por otro lado, no solo tiene que ver con eso, sino me está hablando de los puntos que son inalcanzables o alcanzables en la frontera de posibilidades de producción. Entonces, fíjense cómo rápidamente yo me puedo ir y decir, bueno, a ver, entre si se expande, perdón, o se contrae, se contrae. Yo ya sé que me fui para adentro, lo había dicho antes. Y bueno, si yo me voy a algo como esto, vamos a intentar hacerlo, algo como esto, ¿qué está pasando? Y si yo estaba en un punto como este, ahora este punto, fíjense, me quedó más arriba que la frontera en la que yo estoy, que es esta. Entonces este punto se volvió inalcanzable. Y fíjense que todavía no leí todas las opciones para saber cuál era la correcta. Pero yo ya tengo dos conclusiones, que es que ahora los puntos que antes eran alcanzables son inalcanzables y que la frontera de posibilidades de producción se contrajo. Entonces, voy a leer las opciones y digo, una elección de producción antes inalcanzable, ahora es factible. No, dije exactamente lo contrario recién. Se produce una contracción de la frontera de posibilidades de producción. Yo ya había llegado a esa conclusión, así que podría decir inicialmente, para mí, esa sí es. Una elección de producción antes alcanzable, ahora no es factible de producir. Ahora es inalcanzable, es lo que yo también estaba diciendo recién. ¿Se produce una expansión de la posibilidad de producción? No, justamente lo contrario a lo que yo concluí. Las alternativas B y C son correctas. Me dice el inciso E. A ver, yo marqué B y yo marqué C. O sea que sí. Tengo entonces que las alternativas B y C son correctas. Fíjense ahora el ejercicio 6. Considere que una familia consume dos tipos de bienes, A y otros. Del bien A representa el 10%, el bien A, perdón, representa el 10% de la canasta familiar. ¿Qué me está queriendo decir con eso? Cuando me habla de qué proporción representa un bien en el total del gasto de una familia, me está hablando de la ponderación, ¿sí? Del peso que tiene ese bien en la canasta. Mientras que el bien O tiene una ponderación del 90%, ¿ven? Ahí ya me está regalando el concepto que yo les acabo de decir, porque me está adelantando, mejor dicho, me está aclarando que el concepto que me dio recién del bien A era el ponderador, que era lo que yo les dije. O sea que yo, ¿qué datos tengo acá? Hasta ahora tengo ejercicio 6. Hasta ahora tengo que el ponderador de A era 0,10 y el ponderador de O era 0,90. Siempre la suma de los dos me tiene que dar 1. Bien, por eso fíjense que me decían 10%, 90% y yo le saqué el porcentaje porque la suma, ¿sí?, de los ponderadores para todos los bienes que yo tenga en esta canasta tiene que ser igual a 1. En este caso tendría que ser que la suma de A sub A más A sub O me tiene que dar igual a 1. ¿Sí? Eso, acuérdense que estas A son los ponderadores. ¿Bien? Que es la proporción del gasto en ese bien en el total de la canasta. O sea, el peso que tiene ese bien en el total de la canasta. Y dice, si el precio del bien A aumenta en 20% y el precio de O no cambia. Pongo los datos antes de mirar las consignas, las opciones. Me dijo que el precio de A aumentó un 20% y que el precio de O no cambió. Le voy a poner 0%, ¿sí? Para que vean que no cambió. ¿Está? Entonces, voy a ver ahora qué me piden palabras claves para empezar a entender para dónde tengo que correr. El índice de precios del consumidor se incrementa en, el índice de precios del consumidor se incrementa en, o sea, ¿qué me está pidiendo? Palabra clave, cambio en el índice de precios. La variación que tiene, porcentual, el índice de precio. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces yo antes de ver cuál es, marearme, qué sé yo, pongo la fórmula. ¿Cómo calculo yo la variación porcentual del índice cuando me dan ponderadores? Siempre es
la suma de cada uno de los ponderadores multiplicado por el cambio que hubo en los precios de esos bienes. ¿Sí? Se lo estoy poniendo bien en criollo, aclaro. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, yo tendría ponderador de A por cambio en el precio de A más ponderador de B, perdón, de O, la costumbre, por cambio en el precio de O. Yo sé que el precio de este bien o de este conjunto de bienes no cambió. O sea, todo este término ya sé que se me va a hacer cero. Cero por algo, cero. Por ende, yo me voy a quedar con este término. El ponderador de A, yo ya lo tenía de datos, 0,10. ¿Cuál fue el cambio en el precio de A? Dijimos un 20%. O sea, por 20. Si yo lo multiplico directamente por 20, que está en porcentaje, el resultado me va a dar en porcentaje también. ¿Está? Entonces yo ahí tengo un 2%. Entonces lo que yo puedo decir es que el cambio que hubo en el índice fue del 2%. Vamos a ver si eso está en nuestras opciones y vamos a leer en conjunto. Perdón, estaban acá las opciones. Ahí está. El índice de precio del consumidor se incrementa en 20%. No es la conclusión a la que yo llegué. Acá está. El índice de precio del consumidor se incrementa en 10%, tampoco es la conclusión a la que yo llegué. El índice de precio del consumidor se incrementa en un 2%, esa es la conclusión a la que yo acabo de llegar. Por ende, digo que esa es correcta. Y el ejercicio número 7, ¿sí? Lo que yo quiero que ustedes razonen, que va como de tarea, yo les voy a subir como la respuesta, pero ¿por qué no lo resuelvo ahora? Porque después les voy a subir cómo resolverlo, ¿sí? Esto tiene simplemente el objetivo de hacerlo jugar un poco a aplicar lo que intentamos razonar en esta clase, ¿sí? Porque en definitiva es lo que van a necesitar para el examen, porque no voy a estar yo, ¿cierto? Fíjense, en el modelo ISLM con pendientes de las funciones convencionales, en el momento que yo leí la consigna, ya sé que me hablan de modelo ISLM. Entonces voy y grafico el modelo ISLM. Grafico una función IS, grafico una función LM. ¿Cuál es el problema, entre comillas, que tengo acá para seguir la lógica que yo venía haciendo? Que en la consigna no me están dando nada más. Solamente me situaron como en qué modelo me tengo que parar, pero no me están diciendo, bueno, ahora hubo una política monetaria, o bueno, ahora el gasto público, no sé qué, pim, pim. Entonces, la pregunta sería, entonces, ¿cómo sigo? Si a mí me plantean directamente eso y no me dan más pistas como para que yo me ordene antes de abrir la puerta, yo simplemente me ordeno en entender en qué tema estoy. Una vez que me ordené ahí, tengo que ir por descarte. ¿Qué quiere decir por descarte? Voy a tener que ir probando una a una cada una de estas. Es decir, a ver, A me dice, un aumento en el gasto de gobierno hace tal cosa sobre la tasa de interés y el nivel de ingreso. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Plantear un aumento en el gasto del gobierno, hacer el mecanismo y llegar a la conclusión de si esa respuesta es o no correcta. Me dice que es correcta, buenísimo. Me dice que es incorrecta, la tacho y voy por la B. Pero es como si cada una de las opciones fuese una pregunta distinta. Por eso les digo que tendrían que ir descartando una a una. Acá sí. Pero ¿por qué acá sí y antes no? Justamente porque antes ya en la consigna me daban como el pie para entender para dónde correr. Y por eso yo podía ordenar muchas más cosas antes de empezar a leer las posibles respuestas. ¿Se entiende lo que digo?